Hola hermanos amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Voy a hablar acerca del apóstol Pablo, el cual algunos círculos dicen que él fue el que creó cristianidad, y es que personas afirman que Pablo fue el que transformó el cristianismo, ya que ellos dicen que él enfocó la salvación mediante la fe concerniente la muerte y la resurrección de Jesucristo, y que con eso él reemplazó el énfasis de las enseñanzas de Jesús, concerniente la ley judía y el reino venidero. Ellos también argumentan que, pues Pablo, él fue el que tuvo la idea de ampliar el movimiento más allá del pueblo judío, al argumentar que los gentiles podrían convertirse a la religión del cristianismo sin adoptar todas las costumbres judías. Y de esa manera, ya dejando de ser una enseñanza judía, sino en una religión universal y muy distinta. En la gráfica en pantalla, bueno, hay 6 puntos que los críticos utilizan para decir que, bueno, afirmar que Pablo cambió la cristianidad. Y si Pablo cambió la cristianidad de las enseñanzas originales de Jesucristo, entonces lo que nosotros estamos siguiendo es falso, por lo tanto haría cristianidad en sí una religión falsa. El cuarto punto, bueno, eso es cierto. Pablo fue una persona clave en el ministerio hacia los gentiles. Ahora, eso no quiere decir que él cambió la fe, y que es lo que esos críticos están tratando de argumentar o tratan de argumentar. El primer punto argumenta que Jesús se centró en la correcta interpretación y práctica de la ley judía. Y con eso en mente leo Mateo 19, empezando en el verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Verso 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y por el contexto sabemos que se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y si vamos a Mateo 5, que es donde se encuentra el sermón de la montaña, y dentro de esas enseñanzas, comenzando en el verso 27, es donde Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No, no he venido a abrogar, o sea, a eliminar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y si recordamos Salmo 119, verso 142, bueno, dice que la ley es verdad. Y inmediatamente también cito Juan 4, versos 23 a 24, específicamente el verso 24, y Jesucristo hablando dice que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, para agradar a Dios, una persona debe practicar los mandamientos de Dios. Y a excepción de Salmos 119, las escrituras que acabo de leer, todas, bueno, son palabras de Cristo. También les recuerdo que en la montaña de Sinaí, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y los 10 mandamientos en ese entonces, bueno, fueron escritos en piedra. Y aunque Pablo habló de estas cosas en Romanos 8, 9 y 10, aún no voy a ir allá porque está en cuestión la veracidad del apóstol Pablo. Entonces citó Jeremías 31, verso 33, donde habla de un nuevo pacto que se iba a instalar después de cierto tiempo determinado. Y era que iba a poner la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es la verdad. ¿Okay? ¿Y a dónde le iba a poner? En la mente y en el corazón de las personas o que se convertían en el pueblo de Dios. Y es que eso consistía el pacto. Para que una persona
sea parte del pueblo de Dios y Dios sea Dios de ellos, esas personas deben tener escritas en su corazón la ley de Dios y mantenerlas en su mente. Ahora regreso a la gráfica original. Y dicen esto, que Pablo cambió el respeto a la ley judía. Ahora, hago una pausa porque eso de la ley judía pues no es correcto. Porque eso de la ley judía tiene diferente connotación para diferentes personas. Y es que en términos generales, la ley judía es lo que sus escribas y sus autoridades religiosas determinan que es lo que se debe hacer. Un ejemplo es que hoy en día, los días de descanso, los judíos ellos no manejan, ellos no utilizan sus carros para nada. Y es que el utilizar un automóvil viola algunas de las prohibiciones rabínicas. En particular es el acto de encender fuego. Y es que cuando uno prende un carro, pues eso es un montón de explosiones que suceden dentro del motor. Y eso se considera una violación directa a la prohibición de encender fuego. Otros dicen que también es el evitar actividades que conduzcan a acciones prohibidas. Bueno, el todo es que si eso es lo que la persona está pensando de la ley judía, entonces eso no era lo que Jesucristo enseñaba. Ahora, es cierto que a Israel se le entregaron las leyes de Dios y por ende algunas personas las llaman las leyes judías. Y bueno, quería hacer el hincapié en esa parte porque así como lo encontré, lo dejé a propósito y lo leo de nuevo. Cambió el respeto a la ley judía. Entonces una persona que lee esto, si está hablando con alguien, es importante que definan qué es lo que se está refiriendo cuando es la ley judía. Si es sinónimo con la ley de Dios o si es sinónimo con la ley aprobadas por los rabinos, la cual estas dos leyes no son las mismas. La ley rabínica supuestamente deriva de la ley de Dios, pero no son iguales. Y con eso definido continúo leyendo. A diferencia de Jesús, que se centró en la correcta interpretación y práctica de la ley, Pablo enseñó que la salvación viene a través de la fe en el sacrificio y la resurrección de Jesús, que libera a los creyentes de la esclavitud del pecado y de la ley. Y así podremos definir si esta frase está diciendo algo correcto o incorrecto acerca de Pablo. Entonces, miremos lo que Pablo enseñaba. Voy a leer de 1 Corintios capítulo 15, los versos 3 al 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, o sea que él no inventó esto, él lo recibió, fue enseñado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Brinco al verso 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y vana, o sea, no sirve de nada, la fe de ustedes. Esto concuerda con lo que los críticos afirman acerca de Pablo, pero miremos la segunda parte, y que libera a los creyentes de la esclavitud del pecado y de la ley. Y ahora voy a Romanos capítulo 8, versos 1 al 5, y este libro también fue, o se cree que fue escrito por Pablo. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya aquí hay una condición de que para que no haya condenación, la persona debe andar conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas personas leen este verso como si dijera que me ha librado de la ley y de la muerte. Pero eso no es lo que dice. Lo que dice es de la ley del pecado y de la muerte. Y hago referencia a Romanos 6:23. Y aquí está la ley que dice,
porque la paga del pecado es muerte. Este verso nos está diciendo que la ley nos condena a muerte y obviamente la muerte tiene que ejecutarse. Y cuando la condena se cumple, bueno, se convierte en muerte. Pablo está diciendo que el que está viviendo de acuerdo a la ley del Espíritu, con una vida en Cristo, esa persona ha sido liberada de la condena y también de la ejecución de la muerte eterna. Continúo en el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, y les recuerdo, la ley dice que el que comete pecado debe morir. Continúo. Por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Y qué significa esto? Y es que mientras que nosotros vivíamos una vida donde Dios no era nuestra prioridad, a menudo nos dejábamos llevar por nuestros impulsos y hacíamos cosas que eran contrarias a la ley de Dios, por lo tanto, nos alejaban más de Dios. Pero sabemos que todo ese pecado pasado se puede borrar en cierto punto de nuestras vidas. Y si de ese momento en adelante practicamos la justicia de Dios, que es su ley, y nos aguantamos nuestras tentaciones con tal de que nos conformemos a la ley de Dios, la cual es una ley espiritual, entonces de ese punto en adelante Dios nos considera como personas justas. Y leo el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol está diciendo que si nos proponemos todos los días a aplicar la justicia de Dios, y eso no es lo mismo a aplicar lo que nosotros creemos que está correcto. Un ejemplo de una mala interpretación sería decir, voy a trabajar duro desde el lunes hasta el sábado para el domingo poder dedicarme a las cosas de Dios. Y la idea suena muy noble, pero es un argumento en ignorancia, porque el cuarto mandamiento es parte de la ley de Dios. Y si no tomamos las precauciones para guardar su día de descanso, entonces significa que primero no creemos en Dios suficiente como para obedecer todas las cosas que Él nos dice. Segundo, obviamente no estamos aceptando la ley de Dios en su totalidad. Y no somos diferentes de Adán y Eva, que nos sentamos a decidir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y bueno, no todas las situaciones son tan sencillas. Hay situaciones que son complicadas, pero como base siempre debemos utilizar la ley de Dios. Y si no hacemos eso, entonces no estamos en la verdad y no estamos aplicando la justicia de Dios. Y el verso 5 concluye. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Regreso a la gráfica y he subrayado la parte que dice que supuestamente Pablo argumentaba que los creyentes eran liberados de la esclavitud del pecado. Esa parte es cierta, pero que son liberados de la ley, esa parte es deshonesta. Son liberados de la condena de la ley si ellos están dispuestos a empezar a aplicar y a vivir la ley de Dios en sus vidas. Y es que la ley de Dios es verdad y es justa. Y eso es lo que se requiere para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Pero bueno, ese fue el primer punto. El segundo punto dice concepto de justificación por la fe, o que Pablo enseñó eso. Y dice, Pablo es considerado el creador del concepto de justificación por sola fe, que enfatiza que uno es justificado ante Dios por medio de la fe, no por la adhesión o, mejor dicho, obediencia a la ley. Hace un momento argumenté que para poder agradar a Dios, uno debe vivir en verdad. Y la ley es verdad. Y la ley también es justicia. Pero si un día cualquiera decidimos
a aprender la ley de Dios y comenzar a practicarla, eso no borra nuestros pecados anteriores. La condena continúa en contra de nosotros. Presento de nuevo esta gráfica de referencia y subrayo la frase que dice justificación por sola fe, que enfatiza que uno es justificado ante Dios por medio de la fe y no por seguir la ley. Y aquí estamos hablando de dos conceptos totalmente diferentes. Uno es justificación y el otro es vivir una vida en justicia, o sea, vivir el día a día obedeciendo la ley de Dios. Pero estas cosas, bueno, confunden a muchas personas y por eso es que en la iglesia constantemente se escriben artículos acerca del mismo asunto. Y voy a hacer referencia a este artículo de hace 60 años. Fue publicado en la revista de la Pura Verdad. Y el título es una pregunta que dice, ¿el apóstol Pablo, él quebrantaba los mandamientos o los guardaba? E inclusive en 2 de Pedro capítulo 3 verso 16 dice que casi en todas sus epístolas, y Pedro está hablando de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y he vuelto a poner la frase aquí, que la justificación por sola fe depende solo en la fe. Y con eso en mente, ahora paso a leer Romanos 5.1 que dice, justificados pues por la fe. Y en Romanos 3.28 concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, el vivir una vida en justicia, día a día escogiendo seguir la ley de Dios, no justifica a nadie. Pero el mismo apóstol nos afirma en 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 10 que si somos culpables de ser fornicarios o idólatras o adúlteros o afeminados, o si somos ladrones o ávaros o estafadores, si hay más en la lista, si hacemos alguna de esas prácticas o esos hábitos en nuestras vidas, no vamos a poder entrar dentro del reino de Dios. Entonces, lo opuesto de esta lista de cosas o hábitos negativos es en el día a día ser victoriosos en lograr vivir una vida de acuerdo a las leyes de Dios. Y si hacemos eso, ninguno de estos títulos nos aplicarían a nosotros, por lo tanto, podremos entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde queda la fe? Y regreso a los dos versos citados en Romanos, en el capítulo 5 y el capítulo 3, y en esta vez he marcado la palabra fe, y es que el tipo de fe que estas escrituras están refiriendo es la clave del asunto. Y es que aquel que agrada a Dios es el que tiene ese tipo de fe que no solo acepta de que Dios existe y que Jesucristo murió en la cruz por ellos, pero también, y como dice Hechos capítulo 2, verso 38, son personas que se arrepienten, o sea, que cambian su estilo de vida y de acuerdo a Mateo 28, verso 20, ellos están dispuestos a someterse a todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Y eso incluye toda la ley de Dios. Y por eso no hay ninguna contradicción cuando Pablo escribe cosas como estas. Voy a leer Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y de dónde saca Pablo esta lista? ¿De su imaginación? ¿De su corazón? No, él las basa es en las leyes de Dios, porque estas cosas están contrarias a la ley de Dios. Otra lista similar que Pablo escribió está en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9. Y leo,
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es imposible agradar a Dios sin obediencia. Y si hay duda de que Pablo está haciendo referencia a los 10 mandamientos, podemos pasar a Efesios capítulo 6, versos 1 al 2, que dice: Hijos, obedeced en el Señor vuestros padres, que es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esto no es accidental, porque esta es una citación directa de Éxodos capítulo 20, verso 12. Y si combinamos las listas de Pablo y que leí concerniente a las cosas que un cristiano no debe hacer si quiere entrar dentro del reino de Dios, fácilmente podemos reconstruir los 10 mandamientos, a excepción de uno, que es el cuarto mandamiento. Y algunas personas van a decir: pero bueno, Pedro nunca los corrigió a ellos por no guardar el día de descanso. Con eso en mente, bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 6 y quiero que miren la palabra, que Dios no va a permitir a afeminados que hereden el reino de Dios. Y eso suena como un hombre que trata de vestirse como una mujer o pretender que es una mujer, y también habla de los que se echan con varones. Estas dos características obviamente eran un problema en el pasado. Y aquí también listan los adulterios y los fornicadores. Esos dos últimos afectan a todas las personas heterosexuales, o sea, a hombres que le gustan a mujeres y mujeres que gustan de hombres. Esas son las personas heterosexuales. Y regreso a Gálatas 5, verso 19, que está hablando de los adúlteros y fornicarios. Y algunas personas dirían: bueno, pero tan extraño que aquí no listó eso de que un hombre echándose con un hombre. Y es un caso curioso, pero en sí no lo es. Y es que no debemos escandalizarnos por un tipo de pecado sobre otro. Y es que en la sociedad que vivimos, mucha gente dice: no, si es que un hombre se echa con otro hombre, o sea, eso es malísimo. Y eso es un escándalo. Pero en las 3 listas que presenté, la palabra fornicación siempre aparece. ¿Por qué? Porque es un problema que afecta a más miembros. Y es que el problema de fornicación y adulterio es más común en esos días, a través de la historia e inclusive hoy en día. A menudo se argumenta que la Biblia promueve odio hacia ciertos grupos con ciertas desviaciones sexuales. Pero si ese argumento fuera cierto, entonces la Biblia estaría promoviendo odio hacia el mundo en general, ya que el adulterio y la fornicación nos afecta a todos. Pero ese argumento es deshonesto. Sí es cierto que la Biblia desaprueba de todo tipo de perversión sexual. Desaprobar es diferente a odiar. Dios ama a todos, pero no aprueba todas nuestras acciones. Ahora quiero hablar del cuarto mandamiento, ya que algunas personas se atreven a decir que Pablo no lo guardaba. Si miramos a la historia, bueno, Jesucristo, él era un judío. Los primeros apóstoles eran judíos. Y los gentiles, ellos aprendieron de judíos cristianos. Por lo tanto, culturalmente ellos adoptaban las prácticas de guardar el día de descanso. Y era evidente que si usted no venía al día de descanso a congregarse, entonces usted no era parte de la organización. Y si a alguien le daba pena venir a congregarse con el cuerpo de Cristo en el día de descanso, era fácil identificar que esa persona no era un cristiano verdadero. Entonces el apóstol no se puso a gastar tinta escribiendo: y los que no guarden el día de descanso. O sea, eso era algo que se asumía que todo el mundo entendía. Y ese no era el problema que estaba afectando las iglesias. Recuerden que estas cartas fueron escritas de 20 a 50 años máximo. Y digo 50 años máximo, esa es una referencia al libro de Apocalipsis. Pero estas cartas en sí que leí, ellas estaban escritas alrededor de 30 años después de la muerte de Cristo.
Y hay que entender que muchos de los seguidores, bueno, eran judíos en otras ciudades, pero fueron judíos que fueron convertidos. Y a esas comunidades se le empezaron a añadir los gentiles. Y los gentiles no venían a imponerle a estos judíos, decirles, no, vamos a empezar a guardar el día de descanso el domingo. Con eso dicho, quiero leer Hechos capítulo 13, versos 14 y 15. Y quiero recordarles que cuando ellos estaban escribiendo este libro, ellos no sabían que eso se iba a convertir en un libro de la Biblia. El autor solo estaba escribiendo una narración histórica. Ese es el estilo de escritura que encontramos en estas cartas. Empezando en el verso 14. Ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y aquí, muy casualmente, ellos entraron en una sinagoga de la misma manera como lo podemos hacer hoy en día. Ahora paso a los versos 42 y 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Ahora, supuestamente este libro fue escrito entre los años 80 y 90, o sea, eso serían como 50 años después de la muerte de Cristo. Pero los eventos escritos describen lo que sucedió en la iglesia en los primeros 30 años después de la muerte de Cristo. Y no sé si este evento sucedió 10 años o 20 años después de la muerte de Cristo. Y el concepto de guardar el día de descanso el domingo obviamente no existía en esos días. Y si los apóstoles hubiesen comenzado ese cambio, ellos hubiesen tenido que haber escrito al menos un documento tratando de explicar el porqué de cambio de esa práctica. Pero regreso a los versos. Aquí está hablando de una historia donde unos judíos que eran creyentes y son los apóstoles entraron en una sinagoga de judíos que todavía no habían aceptado a Cristo o tal vez no habían escuchado de Cristo. Si leemos Hechos 18, en el verso 4, hablando de Pablo, allí habla de que él discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Y de acuerdo al verso 11, estuvo allí por 1 año y 6 meses. Y eso es consistente con la costumbre de Pablo, así como lo dice en el capítulo 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y eso tiene lógica porque, bueno, la vida y sus afanes, o sea, hay que trabajar para poder pagar todas las diferentes necesidades, la luz, la electricidad, bueno, hoy en día, en esos días, para pagar sus casas, sus comidas. Y tal como el mandato dice, trabajarás 6 días y descansas en el séptimo día. Ese era el día que ellos utilizaban para hablar en las sinagogas. Y lo mismo era con Jesucristo y podemos leer eso en Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora, sabemos que las culturas son fuertemente influenciadas por la religión del pueblo. Y en el mundo latinoamericano, bueno, la religión del pueblo ha sido la Iglesia Católica. Y por diferentes argumentos sabemos que la Iglesia Católica adoptó el día domingo como el día de descanso. Por eso, la costumbre en los países latinoamericanos es descansar en el día domingo. Y que yo recuerde, cuando yo era católico, los padres en el sermón hablaban de muchas cosas, incluyendo de recordarle al pueblo que fueran a la iglesia, pero no hablaban casi o tal vez nunca hablaban de que hay que guardar el día de descanso. Y es que culturalmente todos descansaban el día del domingo. Claro, la connotación de cómo se guardaba un día de descanso el domingo en comparación a cómo los judíos o la iglesia de Dios guarda el día de reposo o descanso los sábados es diferente, tiene sus diferencias. Ahora, los párrocos,
Eso sí, hablaban del concepto de que algunas personas preferían irse para otras partes en vez de venir a la iglesia. Y en este momento yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje de ellos. El punto es que ellos hablaban de muchos otros temas, de los cuales ellos percibían que el pueblo estaba fallando. Entonces, como dicen por ahí, lo que no está dañado no hay que arreglarlo. Por eso es que en Hechos capítulo 15, verso 21, cuando se decretaron ciertas cosas que los gentiles debían seguir, se escribió en el verso 21 esto: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces los gentiles podían aprender la ley de Dios y cosas relacionadas con eso en las sinagogas todos los días de descanso. Y es que el guardar el día de descanso, no era el tropiezo o una dificultad para esa iglesia primitiva. Y de esas cosas que eran tropiezo para la iglesia, eran las que listaba el apóstol Pablo. Ahora, regreso a esta imagen y el punto 3 es que ellos acusan, o las personas acusan, de que Pablo se enfocaba en la muerte y la resurrección de Cristo. Y de acuerdo a estas personas, bueno, Jesucristo eso no era lo que enfatizaba. Lo que él enfatizaba era en las enseñanzas de guardar la ley. Y que eso era lo que era requerido para entrar en el reino de Dios. Pero como leí temprano en 1 Corintios capítulo 15, Pablo, él no dice que él inventó eso, él dice que eso fue lo que le enseñaron a él. Además, si la resurrección de Cristo no fuera tan importante, entonces ¿por qué mismo Cristo tuvo que morir? Si eso era opcional y él no tenía que hacerlo, pues no lo hubiera hecho. Pero si algo, en Lucas 22, verso 42, esto fue lo que dijo en parte de su oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tratar de argumentar que Pablo fue el que creó el concepto de que la fe del cristiano depende en la resurrección de Jesucristo sería negar que esa no era una de las primeras enseñanzas cristianas y que los otros apóstoles como Pedro, Santiago y Juan estuviesen enseñando algo diferente. Pero en Gálatas 1, versos 18 y 19 dice que, bueno, él se reunió con Pedro y con el hermano del Señor. Y en el capítulo 2, versos 14, de 2 al 14, habla de que él volvió a reunirse con Pedro. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, en los versos 7 al 31, vemos que hay una larga discusión entre Pedro y Pablo y otros apóstoles. Si el apóstol Pablo hubiese estado enseñando algo diferente, eso hubiese salido a relucir. Y ahora presento esta escritura en Filemón 1:23, donde Pablo dice que él tiene deseo de partir y estar con Cristo. Entonces personas también dicen, mire, aquí él está diciendo que él se quiere ir para el cielo, pero Jesucristo está hablando desde entrar en el reino de Dios. Y eso son contradicciones. Bueno, primero que todo, la promesa para el hombre no es el cielo, así que Pablo no iba a ir al cielo. Y no voy en detalles porque él está sepultado y está esperando la resurrección. Y él habló de ese concepto en 1 Corintios capítulo 15. Y no voy en detalles. Y aquí presento estas dos escrituras, Mateo 5:20 de Jesucristo hablando y enseñando que las personas deben practicar justicia para poder entrar en el reino de los cielos. En contraste, he presentado 1 Corintios 6, versos 9 al 10, que lo leí temprano. Y el punto es que también está hablando de heredar o entrar en el reino de Dios. Y estas dos escrituras están hablando de entrar en lo mismo. Muchas personas no van a tener objeción con eso. Y argumentarán que el reino de Dios se encuentra en los cielos porque pues ahí aparece la palabra cielos. Pero eso no quiere decir que es un reino en los cielos, aunque hoy en día el reino de Dios se encuentra allá
Sabemos y tenemos claridad que Jesucristo viene a establecer su reino aquí y viene del cielo y establecerá su reino en el planeta Tierra. La primera escritura se encuentra en Mateo 5, así que vamos a leer más en Mateo 5. Comenzando en el verso 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está de nuevo esa frase. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y quinto, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No nos confundamos. El reino de los cielos que se está hablando y que vamos a heredar no está localizado en los cielos. La promesa es aquí en el planeta Tierra. Y Jesucristo es el Rey de Reyes porque cuando venga debemos estar preparados para asumir las responsabilidades que Él nos va a otorgar. Y a uno de nosotros nos va a dar una ciudad y a otro nos va a dar 3 ciudades y así. Y los ciudadanos dentro de esas ciudades van a estar bajo nuestra responsabilidad. Y ellos no van a estar ahí para que nos sirvan a nosotros, sino para nosotros servirles a ellos. Esa es una de las razones por las cuales debemos aprobarnos ante el Señor, demostrando que podemos triunfar en contra del pecado. Y eso solo podemos hacer si seguimos y aplicamos día a día la ley de Dios, o sea, la justicia de Dios. Y tanto Jesucristo como Pablo enseñaron las mismas doctrinas. Gracias por su tiempo.